Y justamente empezamos con Raj y vamos a empezar con un tema que es fundamental, es determinante en la vida de cada cristiano. Vengo leyendo un libro de Ryle, es un obispo anglicano, vivió hace muchos años, pero él tiene un libro que se llama La Santidad, y él habla de, en un capítulo, ¿no?, de la lucha. Pablo dice, he peleado la buena batalla, y la lucha para un cristiano es una realidad, ¿no? Todos nosotros sabemos que tenemos que luchar con el pecado. Tenemos una lista de un equipo, ¿no?, que tenemos que ponernos como soldados de Jesús en Efesios 6, donde está el yelmo, la coraza, el apresto, que es el calzado del Evangelio, una espada que portamos, un cinto, ¿no? Entonces, toda esta armadura es para una guerra espiritual y una guerra que es real, de la que muchas veces nosotros no somos tan conscientes, ¿no? Hay una canción de un artista argentino, él no es cristiano, se llama León Gieco, y una canción muy famosa que tiene él, dice, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, ¿no? Y que no es una oración ni nada de eso, digo, qué bueno sería que los cristianos también, ¿no?, dijéramos, le pidiéramos lo mismo a Dios, ¿no?, que la guerra no nos sea indiferente, que sepamos que estamos en una guerra, que no nos olvidemos que estamos en una guerra, y eso es de lo que queremos hablar en estas lecciones, ¿no?, que vamos a tomar. En Romanos, capítulo 7, versículo 14 creo que es, si no me equivoco, el apóstol Pablo dice, mas yo soy carnal, dice él, vendido al pecado, ¿no? Hay una frase muy curiosa que va a aparecer en el libro de Jueces, que va a decir que Dios vendió al pueblo de Israel a sus enemigos. Dios vendió, ¿no? La misma palabra que utiliza Pablo en Romanos capítulo 7. Es decir, podemos hacer un contraste y fácilmente entender que los enemigos de Israel vienen a ser una referencia directa a lo que es el pecado, ¿no? Porque si Pablo dice yo soy carnal, vendido al pecado, y Dios vendía a Israel con sus enemigos, los enemigos van a representar esto, ¿no?, el pecado. Así que vamos a comenzar orando y continuamos con la lección. Padre Dios, nos encontramos ante tu presencia. Gracias porque eliminas las barreras de la distancia a través de la tecnología que tú nos diste. Y Señor, la mayor bendición que tiene esto es que tu palabra llega a los corazones de personas en distintos lugares del mundo. Te pedimos que tú la bendigas, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada corazón según su necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cuál es la mayor lucha de tu vida? ¿Hay alguno, puede levantar la mano a alguien de los que está acá diciendo yo no lucho contra el pecado, no tengo ninguna lucha? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Puede decir yo no me pasa? No, bien, perfecto, estamos bien entonces. Creo que cada uno de nosotros, ¿no?, tiene un talón de Aquiles, ¿no? Hay un pecado en específico con el que tiene que lidiar, ¿no? Algo que quizá le va a costar la vida, ¿no?, luchar con eso. Y quiero que pienses en eso y pienses en tu lucha con ese pecado a lo largo de toda la lección que vamos a tener el día de hoy. Pero hoy vamos a hablar del primer juez que tuvo Israel. ¿Sí? Este juez se llamaba Otoniel. Pero antes de eso, para entrar un poquito en el contexto del libro de Jueces, el libro de Jueces se llama justamente así porque narra la historia de 13 jueces, ¿sí? Algunos son jueces menores, otros jueces principales. Ahora, ¿qué son los jueces? Los jueces no son estos hombres que se sientan en un estrado con un martillo para decidir quién es culpable y quién es inocente, sino que los jueces de Israel eran caudillos militares, eran libertadores que levantaba Dios para salvar a su pueblo. Eso eran los jueces, ¿no?, en esta época. Eran las personas que ejercían la autoridad en Israel. Ahora, hay dos frases famosas que marcan este libro de los jueces. Una tiene que ver con la situación política del pueblo. Y las dos vienen juntas siempre, ¿no? La primera frase es, en aquellos días no había rey en Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Lo que significa que estos jueces, como te dije, ejercieron la autoridad en Israel mientras no existían los reyes, como Saúl, como David, como Salomón, los que conocemos. La segunda frase, pegadita a esta, tiene que ver no con la situación política, sino con la situación espiritual del pueblo.
Y dice, ¿no? Que cada uno hacía, ¿qué cosa? Es muy famosa esa frase, ¿no? Lo que bien le parecía. Uno dice, parece mi iglesia eso. Ojo, con lo que van a decir algunos por ahí. No, no, no. El cristiano no le tiene que pasar esto, no tiene que andar haciendo lo que bien le parece, sino seguir lo que Dios le pide. Fíjate en Deuteronomio capítulo 12, versículo 8, qué clara que es la Biblia y cómo se anticipa la realidad, ¿no? De lo que el pueblo iba a vivir. Deuteronomio 12:8 está hablando Moisés, él dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. O sea, Moisés adelantado, casi que sabiendo que era lo que iba a suceder con el pueblo, por medio del Espíritu Santo le advierte al pueblo de Dios y le dice una sola cosa que no tenés que hacer cuando cruces el Jordán, y es hacer lo que bien te parece, que es lo que el pueblo estaba haciendo, ¿no? Una frase similar la vas a encontrar en Jueces 17:6 y en el último versículo del libro de Jueces 21:25. Tercer cosita, el primer versículo de este libro nos da el contexto histórico, ¿no? Dice, después de la muerte de Josué. Esa es la primera frase que vos vas a leer en este libro. Lo que quiere decir que vamos a hablar de un tiempo que está comprendido entre el establecimiento en la tierra y el inicio de la monarquía. Y en último lugar, si quieren pueden activar su micrófono, me gustaría que respondan también. ¿Cómo es conocido el libro de los jueces? A ver si alguien haya pasado por instituto o no necesariamente. Este libro, hasta en la escuela dominical se habla, así que... ¿Alguien sabe? Lo pueden escribir. Están mudos. A ver si alguien... Bueno, el libro de los jueces, ¿sí? Esto acordate, es importante, es conocido también como el libro de los ciclos, ¿no? El libro de los ciclos. Y gracias a Dios, ¿no? Existe un libro así. Te hago una pregunta, ¿no te pasó de a veces sentirte, ¿no? Que estás en un ciclo repitiendo una y otra vez los mismos errores sin poder salir? ¿Alguna vez tuviste esa sensación que de repente empezás a mejorar y te volvés a caer y te volvés a levantar y te volvés a caer y parece que no hay salida a lo que uno está viviendo, ¿no? Volvemos a intentar y volvemos a fallar una y otra vez. ¿Te pasó eso? Yo creo que es una realidad que en mayor o menor medida hemos vivido todos, ¿no? Y por eso digo gracias a Dios que existe un libro así. Ahora, el pueblo en este tiempo se encontraba en una situación similar. El ciclo de los jueces es sencillo. Yo lo dividí en 4 partes. Podemos decir así, que el pueblo pecaba, Dios los castigaba, ellos se arrepentían, Dios los liberaba. El pueblo volvía a pecar, Dios los castigaba, se arrepentían, Dios los libraba y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si bien la situación en la que se encontraba el pueblo era fruto de su propia desobediencia, a nosotros un poquito de experiencia ya nos hace darnos cuenta, ¿no? Que la constancia no es algo que se nos da bien. Yo digo siempre que la única cosa constante en la vida es la inconstancia, ¿no? La única cosa constante en la vida es la inconstancia. La vida está marcada por los cambios, ¿sí? C.S. Lewis es un famoso escritor y apologeta cristiano. Él tiene un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Lo que voy a leer es un fragmento de este libro y está hablando, ¿no? Un demonio que supuestamente tiene un paciente que es un cristiano, y fíjate lo que dice así: sus cuerpos, pasiones y fantasías están cambiando constantemente, porque vivir en el tiempo equivale a cambiar. Lo más que pueden acercarse a la constancia, por tanto, es la de montañas y valles. Si hubieras observado a tu paciente cuidadosamente, habrías visto la ondulación en todos los aspectos de su vida: su interés por su trabajo, su afecto hacia sus amigos, sus apetencias físicas, todo sube y baja. Mientras viva en la tierra, periodos de riqueza y vitalidad emotiva y corporal alternarán con periodos de aletargamiento y pobreza. Muy gráfico, ¿no? Pero es la realidad. Constantemente estamos cambiando. Hay veces que estamos más motivados, veces que no, porque las circunstancias en definitiva cambian.
a veces eso nos hace mal, ¿no? Porque pensamos que tenemos que estar siempre espiritualmente plenos. Y vos sabés que no todos los días te levantás de la misma manera. No por nada existe la frase que dice me levanté del lado izquierdo de la cama en vez del lado derecho. No sé por qué lo dirán que tendrá la derecha que será mejor que la izquierda, pero lo que quiere decir es que nuestro humor cambia día a día, ¿no? Por eso también el Señor renueva su misericordia cada mañana, porque la necesitamos todos los días. Ahora, las circunstancias son cambiantes, ¿no? Fíjate que en Filipenses, si me querés acompañar, lo podés hacer, en el capítulo 4, versículo 12, Pablo nos habla justamente de esto. Él lo vivió, lo experimentó en su propia vida, y él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está reconociendo que los cambios son parte de la vida. Ahora, las circunstancias sí son cambiantes, pero lo que no tiene que cambiar es nuestro carácter. ¿Escuchaste? Las circunstancias pueden cambiar, pero lo que no tiene que cambiar es nuestro carácter. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es, ¿qué cosa? Inconstante en todos sus caminos. A ver, el foco está puesto en la persona, no en las circunstancias. Está diciendo que él, el hombre, es inconstante, ¿no? Y por lo tanto también sus decisiones. El problema no está en las circunstancias, el problema está en el carácter. Nosotros no somos responsables por las circunstancias, por las cosas que nos pasan en la vida, pero sí por nuestro carácter, cómo vamos a enfrentar esas circunstancias, ¿no? Mirá, eh, hoy el personaje del que vamos a hablar, ¿no? Tiene una particularidad. Él vivió, palpó con su propia vida esto de los ciclos. Él fue un héroe en un tiempo de victoria y de conquista, y también fue un héroe en un tiempo de conflicto. ¿Sí? Otoniel es el único juez que vivió antes de la muerte de Josué y se transformó en el primer libertador de Israel después de la muerte de Josué. Así que hoy quiero que veamos cómo podemos romper ese ciclo. Otoniel nos va a enseñar a romper el ciclo. Quiero preguntarte, ¿cómo manejas los distintos momentos de la vida? ¿Cómo manejamos los distintos momentos de la vida? Y para eso vamos a estudiar las dos etapas del ciclo de Otoniel. Lo primero que quiero que veamos de estas dos etapas del ciclo de Otoniel es la victoria de Otoniel. Para eso acompáñame a Jueces, en el capítulo 1, versículos 11 al 15. Hay dos historias de Otoniel en el libro de Jueces. Esta sucede antes de la muerte de Josué. Fíjate lo que dice. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Bueno, muy bien, dijimos que este momento corresponde antes de la muerte de Josué, ¿no? Es un tiempo en que el pueblo de Israel estaba experimentando la victoria, un tiempo de éxito, de conquista, donde ellos empezaban a avanzar y a hacerse dueños de la tierra que Dios les había dado. Ahora, a veces, y esto vos lo sabés bien, es más difícil lidiar con el éxito que lidiar con el fracaso. Un autor dijo que el hombre es un ser extraño, dice, porque puede lidiar con todas las tragedias que le envíe la vida, menos con la abundancia. Es la historia de Salomón, ¿no? Salomón fue un hombre que lo tuvo todo lo que deseó, sin embargo, se dio cuenta, ¿no? En ese sinsabor que le encontraba la vida, en ese aburrimiento de ir probando, de ir haciendo, ¿no? Las pruebas y la búsqueda en la vida, de que sin Dios la vida no valía la pena. Y recorrió todo el camino para darse cuenta al final de que la felicidad estaba donde había comenzado, ¿no? Y qué triste es darse cuenta de eso. Ahora quiero que veamos
algunas cosas que tuvo Otoniel que lo mantuvieron firme en la victoria, porque en los tiempos de victoria también necesitamos estar atentos. La primera cosa que tuvo Otoniel en este tiempo de victoria fue disposición. Disposición. Esta es la primera cosa que quiero que prestes atención. ¿Por qué? Porque dice, fíjate lo que dice, dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel. Podría haber, cualquier persona podría haber tomado la ciudad, cualquiera. Pero ¿quién fue a tomarla? Otoniel. Algunos dicen, pero le iban a dar una mujer, así cualquiera no va a tomar la ciudad. No importa, no sé cuál era la motivación de Otoniel detrás de lo que hacía, pero Otoniel tenía disposición, ¿no? Él era un hombre que estaba dispuesto. Cualquiera podría haber tomado la ciudad, pero fue Otoniel el que decidió tomarla. A ver, ¿esto de qué me habla? En los tiempos de victoria, tenemos que tomar nuevos desafíos, no quedarnos con lo que ya sabemos hacer. Muchas veces, cuando llegamos a la estabilidad en la vida, empezamos a estar cómodos, ¿no? Con las cosas que tenemos, con las cosas que hacemos en el ministerio. Decimos, bueno, yo lo de multimedia lo sé hacer, entonces estoy bien con esto, o el discipulado, la verdad que bastante bien, y de repente por ahí llega la posibilidad de hacer algo nuevo y decimos, no, ¿para qué me voy a comprometer, no? Es mejor quedarme con lo que ya tengo, que estoy seguro que lo sé hacer, pero Dios a veces nos va a llevar a nuevos desafíos y por eso tenemos que tener disposición. Disposición para tomar los nuevos desafíos que Dios nos dé. En segundo lugar, necesitamos constancia. La ciudad de Debir, dice acá que antes se llamaba Kiriat Sefer, que significa, Kiriat Sefer significa la ciudad del libro. Qué interesante, ¿no? Cuando nosotros conquistamos la ciudad del libro, Dios nos bendice, ¿no? Como lo bendijo Otoniel. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, no quiere decir que te vas a acercar al libro, a la Biblia, con la motivación de, bueno, Dios, mirá que estoy haciendo esto y estoy trabajando para que vos me des una esposa, como le pasó a Otoniel, no, por favor. Pero sí tenemos que ser constantes, aún en los tiempos de victoria, de no abandonar los hábitos que nos llevaron a estar en el lugar donde estamos. Ser constantes con la lectura, ser constantes en nuestra búsqueda de Dios. Necesitamos disposición, necesitamos constancia. En último lugar, ¿sabés qué más necesitamos en los tiempos de victoria? Ambición. Dice el versículo 14 que la persuadió Otoniel para que pidiese a su padre un campo. A ver, ya tenía el premio Otoniel, ¿no? Se iba a quedar con la mujer de Caleb por haber conquistado la ciudad. Sin embargo, Otoniel tuvo ambición, él soñó con que Dios podía darle mucho más abundantemente de lo que él pedía o entendía. Porque sabía Otoniel que Dios podía darle mucho más. Fíjate que dice que Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, ¿no? Si nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba, Dios también probablemente nos bendiga con las cosas de abajo. C.S. Lewis decía, apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas, ¿no? Si apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura, apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. En este tiempo de victoria, Otoniel fue un hombre caracterizado por la disposición, caracterizado por la constancia y también por la ambición. Son tres ingredientes que necesitamos en los tiempos de victoria. Soñar con que Dios puede darnos mucho más de lo que hemos visto. Hablamos de la victoria de Otoniel, ahora quiero hablarte en segundo lugar del valle de Otoniel y para eso vamos a ir al capítulo 3 del libro de Jueces. Vamos a leer de los versículos 7 al 11. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? ¿Cómo se pasa de un momento de victoria a vivir sumido en la derrota? ¿Cómo se pasa?
Bueno, de esto nos van a hablar los capítulos previos, ¿no? El primer capítulo de Jueces hace un repaso de algunos sucesos que son más o menos contemporáneos a la muerte de Josué. Y la idea de este primer capítulo de Jueces es marcar, hacer una distinción entre cómo encararon la conquista las tribus del sur, con Judá a la cabeza, y cómo encararon la conquista las tribus del norte, con José o Efraín a la cabeza. Fíjate, todo lo que estas tribus decidieron, ¿no?, en este momento fue determinante para su futuro. Las tribus del sur, ¿no?, con Judá, tuvieron reyes más o menos buenos, pero se mantuvieron firmes a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque supieron echar a los enemigos de su territorio. En cambio, las tribus del norte, ¿no?, se mezclaron con los otros pueblos y dejaron de existir. Fíjate la repercusión que tuvo las decisiones que tomaron en este tiempo. Mira, esto nos enseña varias lecciones. La primera, si no acabamos con el pecado acaba con nosotros. Así como las pequeñas decisiones que tomamos hoy construyen nuestro mañana, también pueden destruirlo. Las decisiones que tomamos hoy construyen nuestro mañana, pero también pueden destruirlo. Alguien famoso dijo una vez que nosotros somos somos hijos de nuestro pasado y padres de nuestro futuro. Nosotros decidimos, en definitiva, qué es lo que va a suceder con cada decisión que tomamos. ¿Sí? La segunda lección, acompáñame ahí en Jueces capítulo 1, versículo 27, la parte B, dice, y el cananeo persistía en habitar aquella tierra. ¿Sí? Quiero decirte algo también, el pecado no deja de intentar. En Santiago hay una frase que dice, cuando está hablando de cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, dice, sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa frase, cada uno es tentado, también se puede traducir, cada uno está siendo tentado, porque la tentación es una experiencia continua. Constantemente en la vida estamos siendo tentados, ¿sí? Es una realidad. El pecado no deja de intentar, fíjate, dice que persistía en habitar aquella tierra, el cananeo. En tercer lugar, hay que ser radical con el pecado. Fíjate lo que dice Jueces 1, 4 al 6. Y subió Judá, acá vamos a ver cómo hizo Judá, ¿no? Subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10.000 hombres. Y hallaron a Adón y Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Besec huyó, escucha, huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron las manos, los dedos de pulgares de las manos y de los pies. Ahora fíjate cómo hizo José, versículos 24 y 26 de este mismo capítulo. Y los que espiaban, dice, vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Dos decisiones totalmente distintas, dos efectos totalmente distintos. Unos dejaron huir al enemigo, los otros lo tomaron. Del enemigo de las tribus de Israel nació toda una ciudad. Es literalmente lo que dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa, apenas un poco de pecado en la vida, se disgrega por la vida, mancha la vida, penetra en toda la vida. El pecado engendra pecado, es así. Por eso cuando en Efesios capítulo 6 dice que nosotros tenemos que levantar en alto el escudo de la fe, porque el escudo de la fe dice apaga los dardos de fuego del maligno. Y me encanta esta ilustración que usa Pablo de hablar de dardos de fuego, son flechas encendidas. ¿Sabés qué pasa? No importa cuántas flechas detenga tu escudo, si una sola flecha encendida logra atravesarlo, va a prender fuego todo el campamento, porque el fuego se propaga, es así. ¿No? Hay que ser radical con el pecado en la vida. En cuarto lugar, el pecado no se puede dominar. Fíjate lo que dice el versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario. Se sintió fuerte.
¿Cuántas veces nosotros decimos, no, pero yo lo puedo controlar, yo lo puedo manejar, no voy a pedir ayuda? Yo acá en secreto lo puedo solucionar, no es un problema tan grande en mi vida, es la única cosa que me pasa. No es así. El pecado no se puede dominar. En quinto lugar, no se puede convivir con el pecado. Fíjate lo que dice el versículo 32. Y moró a ser entre los cananeos que habitaban la tierra, pues no los arrojó. La Biblia es contundente en esto. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pablo dice, quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Dice, en ninguna manera. Nosotros fuimos comprados por precio y somos de Dios, no somos nuestros. No se puede convivir con el pecado. El pecado destruye sueños. Fíjate lo que dice el versículo 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Esto es tremendo. ¿Sabés que los llanos era toda una región que la tribu de Dan también tenía que conquistar? Pero los enemigos no los dejaron hacerlo. Quizá Dios tiene preparadas de antemano un camino de buenas obras maravilloso para vos. Pero mientras siga existiendo pecado en nuestra vida, nos vamos a seguir perdiendo de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque el pecado destruye sueños, no nos deja avanzar, no nos deja conquistar todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. En último lugar, el pecado no trae beneficios sin perjuicios. Las tribus hacían a sus enemigos tributarios, les hacían pagar un impuesto para que pudieran vivir en su tierra. ¿Y sabés qué era lo que pensaban? Es más beneficioso que nos paguen que destruirlos. Pero llegó un momento donde lo dice en Jueces 2:14, que ellos ya no podían hacerle frente a sus enemigos. A veces queremos mantener el pecado en nuestra vida porque decimos, bueno, todavía me ofrece algo de placer, todavía me da algo que me gusta, pero tarde o temprano va a terminar destruyendo tu vida. Hoy decís, bueno, lo puedo controlar, mañana puede ser demasiado tarde. Y así es como se pasa del valle, de la montaña, de la victoria al valle, el lugar ahora donde se encontraba el pueblo. Termino de leer Jueces 3. Habíamos leído que Dios vendió al pueblo en manos de Cusán Risataim 8 años, y dice el versículo 9 de Jueces 3, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. No sé en qué etapa del ciclo estás, en qué momento de tu vida estás, si estás viviendo en la victoria o te sentís en el valle. Si estás en el valle, así como necesitabas saber 3 cosas para mantenerte firme en la victoria, hay 3 cosas que tenés que saber. 3 cosas que se necesitan para atravesar el valle. La primera, iniciativa. Lo primero que necesitas es iniciativa. Nadie te puede sacar del pozo hasta que no quieras salir de ahí. Mi mamá, de chico, me cantaba una canción que seguro todos ustedes la conocen, que es la famosa canción de la chivita, ¿no? Que dice, sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Dice, hay que llamar al lobo para que saque a la chiva, dice. Pero el lobo no quiere sacar a la chiva, pero la chiva, dice, tampoco quiere salir de ahí. Y hay que llamar al palo, y el palo no quiere pegarle al lobo, y el lobo no quiere sacar. Es así toda la canción, ¿no? Yo digo, hay muchos cristianos que son como la chiva. Están en el pozo, pero no quieren salir del pozo. La chiva no quería salir del pozo, ¿no? Entonces, sin iniciativa no se puede salir. El que se tiene que dar cuenta de la situación en la que estás sos vos. No pueden venir y sacarte. Uno tiene que decidir salir. Fíjate, 8 años estuvo el pueblo en esclavitud hasta que se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Pasó mucho tiempo que estuvieron jugando hasta que se decidieron que no querían vivir más así. ¿Cuánto tiempo más vas a estar en el pozo? ¿Cuánto más vas a tardar en pedir ayuda? Si hay un cuerpo de Cristo que te quiere ayudar, está en la Escritura, tenemos un montón de bendiciones y de herramientas y recursos que Dios nos da para salir. Ahora, ¿qué se necesita? Se necesita oración. Fíjate el versículo 9, clamaron los hijos de Israel a Jehová.
lo primero que tenés que hacer para poder salir del pozo es orar. Si hay pecado en tu vida, lo primero que hay que hacer es ir y arrepentirse. Ese es el primer paso que tenés que dar. Orar, llegar a los pies de Dios, no importa lo que hayas hecho, no importa que te cueste, es donde empieza el cambio. Pero no solo se necesita oración, también se necesita acción. Fíjate lo que dice el versículo 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Israel salió a batalla. Israel salió a batalla, salió a pelear. No se quedó de brazos cruzados, no dijo con la oración basta. Sabía que tenían que empezar a aplicar un montón de cosas. Necesitas la oración, pero necesitas también volver a leer, necesitas volver a memorizar, necesitas volver a estar cerca de la presencia de Dios. No solo se necesita oración, se necesita acción. Pero además de iniciativa, hay otra cosa que necesitamos. Necesitamos tener esperanza. Mirá, necesitas tener fe en que Dios te puede librar, porque ahí es donde empieza todo. Ellos clamaron porque creyeron, porque tenían la esperanza que después de haber luchado 8 años, Dios todavía les podía dar la victoria. Job 11:18 dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Y quiero decirte algo en esta tarde, hay esperanza para tu lucha. Tenés que estar confiado, hay esperanza. Dios puede librarte. No importa cuántas veces hayas caído en el mismo ciclo, nunca pierdas la esperanza. Nunca pierdas la esperanza. No solo necesitamos iniciativa, no solo necesitamos esperanza, en último lugar, necesitamos confianza. Confianza. Confianza en que Dios nos puede usar. ¿Sabés que esto es impresionante, pero es notable que Dios no usó un nuevo hombre? Dios no levantó de un libertador de Israel distinto al que había levantado antes. Él usó al mismo que había usado en el pasado. Usó Otoniel. Y así como Dios te dio victoria antes, Él puede dártela otra vez, como Otoniel. Todos tenemos en nuestro haber y en nuestra historia como creyentes años, momentos donde miramos atrás y decimos, qué bien que estaba en ese momento. Si Dios te dio victoria en el pasado, Él puede darte victoria en el presente. Mirá, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21, Pablo está hablando de instrumentos, ¿no? Y él dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? Del pecado. Él dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El mismo instrumento, el mismo que fue para un uso vil, ahora va a ser utilizado ¿para qué? Para un uso honroso. Tenés que confiar en que Dios todavía te puede usar, en que Dios puede darte victoria. Y la segunda cosa en la que tenés que confiar, ¿sí? Es en que Dios puede darte libertad permanente. Otoniel sufrió la misma opresión que todo el pueblo, pero Dios le dio a Otoniel una victoria permanente. Fíjate que dice el versículo 11, reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Hasta que Otoniel murió, la tierra estuvo en paz. Judas 24 dice que Dios es poderoso para mantenernos, dice, sin caída hasta presentarnos en la gloria con gran alegría. ¿Escuchaste? Para mantenernos sin caída hasta presentarnos en la gloria con gran alegría. Quiero decirte algo, vas a luchar toda la vida con el pecado, ¿sí? Pero no vas a luchar toda la vida con el mismo pecado. Vas a luchar toda la vida con el pecado, pero no vas a luchar toda la vida con el mismo pecado, porque Dios puede darte victoria permanente. Entonces vimos dos etapas en el ciclo de Otoniel. Primero hablamos de la victoria de Otoniel, un hombre que tuvo disposición, que tuvo constancia, que tuvo ambición. Y después hablamos de un hombre que tuvo iniciativa, un hombre que tuvo esperanza y un hombre que tuvo confianza. No sé en qué etapa de la vida te encontrás, ¿no? Pero no olvides esto, no importa cuántas veces se repita el mismo ciclo, ¿no? 7 veces dice la Biblia cae el justo y vuelve a levantarse, ¿no? Tenemos a Dios de nuestro lado y la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, qué mejor que empezar, ¿no?, esta serie de estudios con esta esperanza,
de que Dios puede romper con los ciclos de nuestra vida y darnos una victoria definitiva sobre el pecado. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra porque es clarísima. Gracias por el ejemplo de Otoniel, un hombre que supo encontrar victoria en un tiempo de conquista, pero también supo encontrar victoria en un tiempo de conflicto. Ayúdanos a seguir su ejemplo, a imitar las cosas que él tuvo, y ayúdanos, Señor, a ir de triunfo en Jesús, como dice tu palabra. Necesitamos que tú nos ayudes porque no podemos hacerlo solos. Que hoy pueda ser, Señor, el punto de partida para tomar cartas en este asunto tan importante de la vida cristiana que es nuestra lucha con el pecado, para que podamos vivir una vida santa que te honre y te glorifique, porque es todo lo que pides de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de bendición, que Dios les bendiga.